En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad. Haznos testigos de Cristo en nuestros ambientes, con nuestras familias. Inmaculada Madre de Dios, Santa María, Reina y Madre nuestra, abre nuestros corazones de par en par a Cristo. Bien, el día de hoy es viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario y seguimos como iglesia caminando tras las huellas de Cristo. Seguimos como creyentes, cada uno en nuestra propia realidad, buscando abrir el corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos en este día, buscando abrir el corazón para escuchar y para reconocer a Dios que se hace presente en nuestra vida. Por eso en esta mañana o en esta tarde queremos dedicar un tiempo especial a la oración. La oración es por excelencia un espacio de encuentro en el cual el corazón se ensancha, se llena de fortaleza, de esperanza y de la alegría que solo Dios sabe dar. Y vamos a proponer algunas ideas del Evangelio de hoy, precisamente para este momento de oración. El pasado domingo había dos opciones de lectura del Evangelio, una corta y una larga. Y las personas que escuchamos la versión larga, en este día viernes volvemos a escuchar un trocito de ese Evangelio del domingo. Está en el capítulo 13 de Mateo y es la explicación que Jesús hace a sus discípulos de la parábola del sembrador. Precisamente el Evangelio comienza diciendo que Jesús se dirigió a sus discípulos. Les habló en privado, porque quería explicarles el sentido de la parábola. Hay un autor contemporáneo, el padre Ricardo Sada del Opus Dei, que tiene un libro muy bello, el cual se llama Oír tu voz. Y en este texto, pues va regalándonos un poco de su corazón con diferentes ideas en torno a distintos temas. Y precisamente cuando él habla de la oración, dice que la oración es oír. Y pone un ejemplo el padre Sada. Dice, el padre de familia dice a sus hijos en conjunto lo que ve oportuno. Y luego, por separado, comenta con alguno o algunos que sabe que lo comprenden mejor las cosas más íntimas, que no revela a todos. Así hace Dios contigo. Así hace Dios con cada uno de nosotros. Así hace Jesús con sus discípulos. Los llama aparte y conociendo su corazón, sabiendo que comprenden mejor, que están dispuestos a escuchar, les explica el sentido de la parábola del sembrador. Vamos a leer las palabras de Jesús dirigidas a los discípulos, pero vamos a abrir el corazón para dejar que cada palabra penetre en nuestro interior y también sentirnos interpelados por Jesús que nos habla. Le dijo Jesús a los suyos: ustedes escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría,
pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. En un momento de silencio nos dejamos interpelar por esta palabra de Cristo. Y vamos a seguir los consejos que nos da San Ignacio para saborear este texto, para sentirnos verdaderamente parte de este círculo de los discípulos a quienes en privado Jesús les explica la Escritura. ¿Qué es lo que nos aconseja San Ignacio? En primer lugar, ver las personas. ¿Cómo vamos a verlas? Con la imaginación. Tenemos que saber integrar todo lo que somos en la oración. A veces queremos, de una forma un poco rara, un poco más cercana a una herejía que hubo algún tiempo en la iglesia, donde se separaba el cuerpo del alma, donde se creía que el cuerpo era malo, pues a veces tendemos así a separar nuestra vida espiritual de toda nuestra realidad humana, creyendo que es algo completamente aparte, algo distinto a nosotros. Y no sabemos reconocer que el misterio de Dios y su amor está presente en nuestra vida y en nuestro ser humano, aquí y ahora, con nuestras fragilidades, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra capacidad de imaginar. Por eso vamos a usar nuestra imaginación para ver las personas. Y claro, la imaginación muchas veces pues no está quieta. Nuestro pensamiento, en cuanto intenta contemplar el Evangelio, a veces o muchas veces, rápidamente reconstruye o representa una escena completamente distinta de la que queremos, de la del Evangelio. Y pensamos así, como muy fugazmente, ya sea en el pasado o ya sea en algunos anhelos, en algunos proyectos de futuro. Hay que reconocer eso también. Por eso hay otro consejo de San Ignacio que es el examen de la oración, que consiste precisamente en examinar hacia dónde vuela nuestro pensamiento cuando oramos. ¿Qué es lo que experimenta nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros afectos, nuestros sentimientos? Hay que saberlo reconocer, porque quizás sí nos puede impedir concentrarnos en la oración, contemplar una escena o escuchar a Cristo. Pero por otro lado también en esos deseos, en esos pensamientos, muchas veces Dios nos habla. Pero tenemos que ser profundos y saber reconocer o leer entre líneas qué hay detrás de mi pensamiento, qué hay detrás de mi deseo, qué es lo que aquí Dios me está queriendo manifestar. Pero bueno, en principio con la imaginación lo que tenemos que hacer es tratar de ver las personas. Vamos a ver a Jesús, cómo se lleva aparte a los discípulos. Podemos verlo en alguna otra zona de aquel gran monte. Podemos verlo en alguna casa de alguno de ellos, de algún judío. Pero sobre todo tenemos que contemplar la cercanía de los corazones. Si Jesús reservaba tiempos con sus discípulos, era por un lado porque quería estar con ellos, pero por otro lado era porque había una cercanía de corazones. Era porque Jesús encontraba que esos corazones estaban dispuestos a escuchar. Y a lo mejor así, contemplando el corazón de los discípulos o esos corazones dispuestos a escuchar,
A lo mejor así podemos hacer todo el rato de oración y dejar que el Espíritu Santo nos conduzca también allí como un discípulo más, con un corazón abierto, con un corazón sediento. Y podemos simplemente estar ahí. Y quizás sin verbalizar, quizás sin pensar mucho, simplemente dejar que el corazón le diga a Jesús: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Aquí está mi corazón sediento. Aquí está mi corazón que quiere escucharte. O podemos contemplar a Jesús diciendo: ¿crees que yo puedo permanecer en silencio cuando alguien quiere oír mi voz? Escúchame. Para orar es preciso escuchar. Abre tu corazón al gozo de la escucha. Abre tu corazón al gozo de la escucha. Entonces, ver las personas. En segundo lugar, oír lo que hablan. Y aquí puedes hacer o permitir resonar alguna palabra de Cristo en tu corazón. Alguna palabra de esta explicación, de esta parábola. A lo mejor te llama la atención, pues, cómo Cristo se refiere al maligno, como aquel que viene y roba la palabra. Y tal vez a partir de eso puedes hacer esta súplica del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación o líbranos del mal, y estar haciéndola despacito, muy despacito. San Ignacio dice que podemos hacer este tipo de súplicas al ritmo de la respiración, porque ahí es donde habla Dios. No hay que pensar mucho en la oración, no hay que hablar mucho. Consiste precisamente en contemplar, en abrir el corazón. Y tercer consejo, dice San Ignacio: yo me hago un personaje más, esto ya lo dijimos, hacerte presente a la escena. Y simplemente permanecer, simplemente estar. Si tu imaginación se dispersa, trata de que ese pensamiento sea entregado a Dios. A veces hay que dialogar con Él sobre lo que nos preocupa. Sí, a veces hay que hacerlo, pero a veces también simplemente hay que entregarle el pensamiento y volver al tema de la oración. Y ya hacia el final de la oración se puede hacer un examen y se pueden ir distinguiendo pues todos esos afectos, esos sentimientos, esos pensamientos. A la Virgen María, que es la discípula siempre fiel, le pedimos que interceda por nosotros en este rato de oración, para que nos enseñe a escuchar con atención lo que el Maestro quiere decirnos de manera particular y de manera personal. Y no olvidar ofrecer este rato de oración por todos aquellos que más lo necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.